Hola chicos, hoy vengo a hablaros de mi MBTI Type, de mi tipo ESFP. Ya solo quedan 6 tipos más que hacer para terminar con todos los análisis. Quedaros hasta el final para saber quién es el que toca la semana que viene. Una mini introducción solo que los ESFP son uno de los tipos MBTI más malentendidos ahí fuera, con los peores estereotipos y que en general caen peor porque testimonios de gente que se ha encontrado con un ESFP horrible, por lo tanto todos somos horribles y espantosos. Así que bueno, igual que he intentado eliminar ciertos estereotipos horribles de otros MBTI types, hoy vengo a derribar algunos estereotipos sobre los ESFPs. Empezamos. Vamos a empezar hablando de una de las cosas que más os gusta, que son las funciones cognitivas, que son lo que nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro de cada uno de estos tipos. En el caso de los ESFP, su función dominante es C, que es la función que los conecta 100% con el entorno externo, se traduce en ese actuar deprisa, en esa incluso impulsividad, ¿no? Pero que realmente, en términos más abstractos, lo que hace es recoger información externa del entorno, detalles y datos tangibles, es decir, captados a través de los sentidos, de una forma bastante rápida, eficaz y en general bastante concreta. Eso hace que los ESFP sean gente bastante pragmática, realista, que se le da bien buscar soluciones inmediatas, suele trabajar bien bajo presión también. Por ejemplo, hay MBTI types que les agobia mucho el hecho de que, por ejemplo, a su alrededor haya un ritmo de trabajo, etcétera, muy deprisa, como que ellos necesitan pararse a pensar, ¿no? Les agobia mucho trabajar bajo presión o básicamente que les metan prisa, ¿no? Los ESFP en general, gracias a C, suelen aguantar bien esta clase de ritmos en fin, de apretar un poco las tuercas porque viven el momento presente, entonces eso es una buena cualidad para que los hace bastante directos y centrados, que detectan y responden bastante rápido a los estímulos, por lo que son, digamos, eso, gente muy de acción, detectan cambios con bastante rapidez, por ejemplo, cuando ven a una persona es muy fácil que rápidamente capten que ha cambiado en ella físicamente, cuando están hablando con ella notan muy rápidamente cambios en la expresión, en el tono de voz, etc. Todo esto hace que sean gente que se adaptan con bastante facilidad y que en general les guste más improvisar porque suelen salir bien del paso. Entonces eso también hace que no tiendan a ser gente que planifique las cosas mucho y que sean bastante espontáneos. Y por ejemplo, en el caso de los ESFP yo creo que más, pero podría ser en ESTP también, pueden ser bastante sensibles a ciertos estímulos externos que parece que solo los ser inferior se agobian con cosas del entorno, pero a los ser dominante les puede pasar, a mí me pasa, que mucha sobreestimulación me agobia en el sentido de que como intento captarlo todo, intento verlo todo, etcétera, eso también te crea un poco de agobio, ¿no? Phi es la función auxiliar de los ESFP y hace que tengan bastante claro qué les parece bien y qué les parece mal en general. Hay gente que dice que los ESFP son superficiales y hacen un poco lo que les conviene, ¿no? Pero yo creo que eso es una versión un poco inmadura, gente que no tiene Phi desarrollado de verdad. Los ESFPs que tienen Phi desarrollado vas a ver que en general suelen liderar o defender causas de una forma bastante fuerte, pueden ser bastante cabezones con lo que de verdad consideran que está bien o está mal. Actúan según lo que es bueno o malo, según sus estándares propios, pero no intentan tampoco influenciar lo que hagan los demás, son muy de vivo y déjame vivir. Pero sí que es cierto que al ser Phi auxiliar y no dominante pueden adaptarse un poco socialmente según la situación. Es fácil para los ESFP reconocer qué es importante para ellos, pero también se suelen interesar por ver cuál es el código moral de los demás, o coincidimos o no coincidimos. Tienen, digamos, un radar de criterios personales que suelen detectar rápido, eso también hace que se fíen más de unas personas que de otras. Los ESFPs no son esa persona súper superficial que no se preocupa por valores ni causas sociales, etcétera, para nada, al revés. Les suele parecer curioso o quieren intentar un poco entender con qué gente comparten valores y por qué con gente y con qué gente no. Y personalmente, poniéndome en mi propia piel, podemos ser bastante tajantes a veces con cosas que no pasamos y que nos parecen mal moralmente, y es así y no voy a cambiar de opinión. O sea que tanto Phi dominante como Phi auxiliar suelen tener en común que no se suelen dejar llevar fácilmente por la presión grupal en pos de crear una armonía externa, ¿no? Siempre prima la armonía interna, estar de acuerdo con mis criterios personales. Otra esfera de Phi auxiliar es que también les cuesta compartir sus sentimientos más de lo que parece y sus emociones. Son gente que necesita el tiempo para procesar sus propias emociones. Hay que derivar ese estereotipo de que los ESFP son superficiales. Tienen la tendencia de fingir y de hacer creer a la gente que están mucho más felices, contentos y despreocupados de lo que realmente están. Phi es una
función que puede ser bastante turbulenta, que lleva a la profesión por dentro. No quieren lidiar con sentimientos negativos en general. Hacen ver como al mundo que esa parte de su ego no está, pero sí que existe. Y como digo, tienden a procesar las emociones por su cuenta y ya en el círculo íntimo en el que confían y tal, se abren un poco más. De terciario, los ESFPs pueden convertirse en gente bastante organizada, sobre todo estéticamente. En mi caso, en el caso de los ESFPs, como que, por ejemplo, igual su mente o mi mente no está muy organizada con el hecho de que necesito agenda y necesito listas para acordarme de lo que tengo que hacer. Pero sí que, por ejemplo, me gusta tener las cosas pues con sus colores, con sus, en fin, con sus carpetas y con sus cosas, todo eso, ese orden estético, digamos, de que todo más organizado también me hace más eficiente y me hace querer también desempeñar pues una función más práctica de me pongo y hago las cosas y soy productiva y soy efectiva, ¿no? De terciario les ayuda a encontrar la manera más efectiva, más directa y los recursos más necesarios para conseguir lo que se proponen, pero no lo hacen en una forma de plan minucioso como un INTJ o un ENTJ, sino que más bien yo creo que se proponen un objetivo y van trabajando un poco sobre la marcha. De terciario también hace que en estadios más maduros los ESFP no les cueste mucho tomar el control de la habitación, del ambiente, ¿no? Pueden tener un aura bastante de poner el puño sobre la mesa y decir, vale, esto se tiene que hacer así, ¿no? Entonces, conforme se desarrolla esta función, los ESFP se pueden convertir en gente bastante seria y decidida, sobre todo en términos de profesionales, ¿vale? Los ESFP siguen manteniendo pues ese aura pues que suele ser gente bastante sociable, que no se lleva mal con la gente, pueden ser muy graciosos, espontáneos, entonces no pierden eso, pero al mismo tiempo también tienen ese lado ya más serio, más organizado, más decidido, más dedicado a un propósito. Y esto lo voy a entroncar con Ni inferior, ¿vale? Porque aunque Ni inferior es la función que utilizamos de forma más inconsciente, que digamos es la que nos resulta más incómoda, pero una cosa de la que sí que me he dado cuenta es que los ESFP, muchas de las cosas que hacen, quieren hacerlas por algo, no porque sí, ¿vale? O sea, sí que es cierto que en términos de experimentar y hacer cosas, los ESFP van a decirte a casi todo que sí, en general. Pero a la hora de, por ejemplo, de invertir tiempo, porque los ESFPs valoran mucho el tiempo, son muy generosos con su tiempo también, en el sentido de yo te doy tiempo, pero también quiero que lo pasen conmigo. De ahí también eso que se entiende de que no nos gusta que nos ignoren, pero es que es cierto, invertimos tiempo en los demás, queremos que inviertan tiempo en nosotros. Pero en fin, al margen de eso, a la hora de, por ejemplo, apuntarse a aprender un idioma o hacer algo, quieren hacerlo con un propósito, ¿vale? Puede que esto ya sea estadios de Ni un poco más sanos, me estoy poniendo a mí como ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo no me apuntaría a aprender un idioma porque sí. Voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero. Si no sé para qué lo voy a usar, no me voy a apuntar, ¿vale? Entonces yo creo que eso sí que puede estar un poco ligado con Ni, en el sentido de hacer las cosas con un propósito. Y estoy aprendiendo coreano porque tenía un propósito de irme ahí o de meterme un poco en el mundo y dejé francés completamente de lado porque no le veía un futuro. Ahora, después de estudiar relaciones internacionales, que en la gran mayoría de organizaciones internacionales se habla francés o te piden francés, ya le veo sentido a estudiar francés y entonces lo voy a retomar. Pero si no, no lo haría. Claro, no puedo hablar como un ENFP o como un ENTP. No sé exactamente qué opináis de esto, pero sí que los veo a ellos más propensos a hacer algo de forma aleatoria por la curiosidad propia de voy a intentar aprender esto, voy a hacer esto, tal. Otra de las razones por las que yo, por ejemplo, tardé años en hacer un máster, mientras a mí mis amigas hicieron máster nada más terminar la carrera, porque los másters que tenía más accesibles no me acababan de convencer. Yo decía, lo voy a hacer, pero ¿para qué? Luego con esto, ¿qué salidas voy a tener? ¿Me van a gustar estas salidas? Y hasta que me decidí por lo que me gustaba y conseguí hacer el máster, pues pasaron como 4 años desde que terminé la carrera. Pero es que hasta que yo no tuve claro el máster que quería hacer de verdad, convencida de por qué lo iba a hacer, no lo hice. Al margen de eso, si queréis ver la parte mala de Ni inferior, tengo aquí un vídeo de cómo es tener Ni inferior, también basado en mis experiencias, pero básicamente, ya digo, nos agobia mucho pensar mucho en el futuro a un nivel minucioso, nos agobia mucho planificar paso por paso las cosas. Podemos desarrollar mucha ansiedad acerca del futuro si nos preguntan de qué voy a hacer, decídete, todo eso, ¿vale? Es como que la presión en el momento presente no nos agobia, pero la presión respecto al futuro sí nos agobia. Que tendemos a sacar conclusiones muy precipitadas de las cosas, a veces lo que hace o dice la gente, y generalmente son conclusiones negativas y muchas veces erróneas, ¿no? Es como que sacamos de contexto algunas cosas. Hay veces que acertamos, ¿vale? Hay veces que acertamos. ¿Cómo es un ESFP insano? Bueno, el ser dominante insano os lo imagináis porque se alinea bastante con los estereotipos de los ESFPs que vais a ver por ahí, como si todos fuéramos así, o sea,
Los estereotipos de los ESFP son básicamente ESFPs insanos. Es temerario, no piensa en las consecuencias de sus actos, solo se preocupa por disfrutarlo y pasarlo bien. Corren riesgos innecesarios y a veces arrastran a otros con ellos. No reflexionan en lo que hacen cuando la cagan, sino que se justifican y siguen con el mismo comportamiento. Y eso sí que pueden ser bastante superficiales en el sentido de no pensar dos veces, no pensar en las consecuencias de sus actos, no preocuparse por nada más que por el aquí y el ahora. En un loop de C y T, pues recordad lo que os he contado de T terciario, que nos hace más serios, más organizados, más decididos, pero bueno, imagínate que además de esto quitamos Phi, que es eso que nos adhiere a esos valores, ¿no? A esa forma de hacer lo correcto, a esa forma de querer también empatizar un poco con la gente y que empaticen conmigo. Bueno, pues todo eso lo eliminamos. Entramos en un SET loop y digamos que nuestra humanidad, nuestra sensibilidad, nuestra emoción, nuestra empatía desaparece y los convertimos en ejecutivos agresivos que podemos parecer ESTPs o ENTJs según C o T tengan más peso. Entonces se vuelven bastante agresivos, controladores, muy de lo que quiero lo consigo y no me importa quién llevarme por delante. No les importa ser muy directos y duros con sus palabras hasta el punto de hacer daño, porque es como que, ya digo, ya no tienen esa balanza moral que les dice que está bien y que está mal. Si Phi estuviera haciendo su trabajo, se darían cuenta de que ser agresivo desde luego no es la mejor opción y también se darían cuenta del daño que sus acciones agresivas e intimidantes hacen a los otros. En un grip de Ni, pues también tomad un poco lo que he dicho de Ni inferior, pero la parte más mala, la parte de volverse paranoico, de que todo el mundo está en mi contra, veo dobles significados y dobles sentidos donde no los hay. La angustia por el futuro ya es como exacerbadísima, ¿vale? Todos los grips somos los otros out of character, fuera de personaje. Entonces los ESFPs dejan de ser gente dicharachera y carismática, porque son muy carismáticos los ESFP, dejan de serlo, se vuelven súper taciturnos, cerrados, paranoicos, se encierran en un único pensamiento negativo y ya es como que no salen de ahí, no hay ninguna otra explicación para las cosas salvo mi propia visión negativa de los hechos. O sea, es bastante terrible. Yo he estado en un knee grip y mis amigas lo han notado mucho, tipo, es que hablábamos contigo y no eras tú, o sea, imagínate. Eneagramas posibles de los ESFP. El eneatipo más común para los ESFP es, como para los ENFP, el eneatipo 7. Respecto a un ser dominante cambian un par de cosas, ¿vale? Pero también casan muy bien en el sentido de siempre estar queriendo hacer cosas, queriendo experimentar, queriendo explorar, queriendo aventura, no parando, siempre queriendo tener planes, ser una persona que está mucho más viviendo en el mundo que en su cabeza porque como que huye un poco de lo que hay dentro de sí mismo. En eso encajan muy bien, ¿vale? Es el classic sunshine que no se preocupa mucho por su futuro en el sentido de ya iremos viendo qué pasa, pero al mismo tiempo tiene que tener planificado todo lo que va a hacer. O sea, para un SFP 7 levantarse el lunes y tener la agenda vacía de toda la semana es como tirarse por un acantilado aproximadamente. Son gente súper activa, vas a ver que sus amigos les dicen, tía, es que siempre estás haciendo algo, incluso ahora que no estás trabajando o estudiando, estás en 40 cosas. Básicamente se dedica a vivir el presente, a intentar pasarlo bien, a intentar estar siempre de buen humor, aunque podemos ser bastante grumpy, cuando no estamos viviendo la vida a pleno es una tortura ser 7. Depende un poco si es a la 6 o es a la 8, y de los subtipos también, por supuesto, pero eso ya es otro tema. Los SFPs pueden ser un poco más inseguros, más amistosos, también más dependientes un poco de la gente, de la sociabilidad, etcétera, que suelen ser los 6, o ya más determinados y más de ir por su cuenta y más de no me importa lo que piensen de mí, que suelen ser más los 7 a la 8. Ejemplos de eneatipo 7 ESFPs, pues Nishinoya de Haikyuu o Finn el humano. Otro eneatipo bastante común para los ESFPs, pero que ya por ejemplo no es tan común para los ENFPs, es el 8. Hay bastantes ESFPs que son 8, lo que pasa que pueden parecer ESTPs. ¿Qué hace especiales a los ESFP 8? Bueno, pues generalmente yo creo que tienen ese espíritu protector bastante más desarrollado y ese espíritu también de justicia social del 8 bastante desarrollado. Son gente más de acción, también gente más territorial, los 7 son más despreocupados, más independientes, van más a su bola, jajajaja. Los 8 sí que van a intentar tener un poco más control acerca de la gente que los rodea y básicamente despiden ese carisma de nadie puede conmigo y con mis ideales, ¿no? Que por ejemplo es algo que representa muy bien a Octavia Blake de los 100, o en un ejemplo más sano a mi querida Esmeralda del Jorobado de Notre Dame, que además es un 8 social, que es social justice a muerte. Entonces la impulsividad, el carisma, la acción, los ideales, la protección de los más débiles, de los vulnerables, todo eso es característico de un ESFP 8.
Otros ejemplos que se me ocurren, Capitana Marvel y Brave, que mucha gente piensa que es ESTP por eso, pero yo creo que su Phi es bastante más claro que su T. Otro eneatipo bastante común para los ESFPs es el eneatipo 3. Hace que todo el mundo parezca un poco más fe de lo que es. Y eso sucede con los ESFP a muerte. De hecho, la mayoría de ESFPs eneatipo 3 seguramente parecen NFJs. ¿Por qué? Pues porque son el prototipo clásico de persona triunfadora, son más emprendedores, están más preocupados por su imagen y demandan validación externa. Están más preocupados por su imagen en el sentido de adecuarse también física y socialmente a lo que se espera de ellos. Por ejemplo, los 7 son en general bastante extravagantes a veces para vestir, pero los ESFP3 se adaptan un poco más a ese estándar de belleza. Los ESFP3 están más desconectados de Phi. Así soy yo, esto es lo correcto, esto es lo que no, yo quiero ser así, quiero ser auténtico, quiero ser fiel a mí mismo. Se desconectan un poco de eso y conectan más incluso con fe, podríamos decir, ¿no? Que es la función crítica. Si veis mi vídeo aquí sobre las funciones sombra, os daréis cuenta que la sexta función de todos es la cosa que más nos criticamos a nosotros mismos, pero también en los demás. Entonces los ESFP3 creo que tienen fe muy presente en el sentido de tienes que gustar a la gente, de tienes que armonizar con la gente, tienes que llevarte con la gente. Por lo visto, yo no lo conozco mucho, pero la gente dice que Justin Bieber puede ser un 3. Yo pienso en Rachel Green, que además hay un gran desarrollo de Rachel, tanto de MBTI como de eneatipo, desde el principio hasta el final de la serie. Otro eneatipo común para los ESFP es el 2. Los 2 son mucho más orgullosos, un poco más narcisistas en el sentido de que saben quiénes son y el poder que tienen y el carisma que proyectan, pero al mismo tiempo son los ESFP más dependientes de sus relaciones cercanas. Yo creo que son los típicos ESFP estereotipo femenino de ESFP, el seductor, el charming. Y se sienten muy dolidos si son ignorados por aquello que os he dicho de ser generosos con su tiempo, etc. Curiosamente creo que hay más en la vida real que en la ficción, porque me he puesto a pensar en la ficción, pero se me ocurre un buen ejemplo real que es Elizabeth Taylor. Para resumir muy rápido, otros tipos que se pueden encontrar en los ESFP, el 4, el 6 y el 9. Aunque hay menos ESFP4s que ENFPs, algunos ESFPs sí que tienen esa susceptibilidad interna, ese sufrimiento interno, que pueden resultar un poco más cerrados a veces, estando mucho más conectados a Phi, e incluso llegando a poder parecer ISFP a veces. Son los ISFP que se sienten más incomprendidos, ¿vale? Aunque parezca que no. Igual al principio pueden parecer 7, por eso de la extravagancia y tal, pero tú conectas con ellos y te das cuenta de que son un poco más lánguidos y más melancólicos que la mayoría de ISFPs. Un ejemplo así como un poco random que se me ocurre sería de la película de Cruella de Vil, de Emma Stone, el alter ego Stella, posiblemente sea una ESFP 4. 6 también hay muchos ESFP que son 6, son como todos los 6 un poquito más inseguros, pero también tienden a ser más rebeldes, o sea, se mueven un poco entre el miedo y la rebeldía. Los ESFP 6, sobre todo sexuales, tienden a rebelarse bastante, pero en el fondo tienen un poco de miedo también, en el sentido de necesito que alguien me diga si esto que estoy haciendo está bien. Otra cosa, también pueden tener complejo de héroe, pero todo eso para que no se note que en el fondo son inseguros. Ejemplos que se me ocurren, Jesse Pinkman de Breaking Bad o Falcon de Marvel. Los ESFP6 pueden parecer 7 porque son también bastante sociables, graciosos, pero no son tan despreocupados mentalmente hablando. Por último, ESFPs 9 no hay tantos, pero los que hay son adorables. Aunque justo el ejemplo que se me ha ocurrido no es que sea muy adorable, bueno, sobre todo yo creo que son los que más huyen del conflicto. En general al ESFP no le gusta el conflicto, pero por ejemplo un 8 lo va a enfrentar. De hecho pueden parecerse un poco a los ISFP 9, pero más extrovertidos. O sea, son los típicos que les gusta disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, que no les gusta pensar en sus sentimientos porque los 9 están desconectados. Y suelen adaptarse fácilmente, tienen mucha facilidad para conectar y para caer bien, valoran el tomar decisiones por sí mismos, aunque en el fondo son más sugestionables. Un ejemplo clásico que se me ocurre es Daisy del Gran Gatsby. Ese lado SFP se le ve mucho, pero luego el lado de que realmente no quiere conectar consigo misma con lo que siente por Gatsby, etc. y prefiere un poco dejarse llevar por la corriente y por lo fácil y por vivir en paz y no tener problemas y no crear conflicto y por eso al final hace lo que hace. Sí. ¿Con qué otros MBTI se confunde a los ESFPs? Para empezar con los ENFPs. Yo creo que el 97% de los ESFPs que hemos hecho el test de 16 Personalities hemos sacado ENFP en más de una ocasión. La diferencia entre SE y NE os la he contado ya en el vídeo de los ENTP, en el vídeo de los ESTP y en el vídeo de los ENFP.
Ya sabéis que NE es una función que tiende a expandir, a ramificar, a ver como muchas más posibilidades en las cosas y mucho más potencial. Que les cuentas una idea y tienen 5 más que dejan vagar su mente y les divierte hacer eso. Los ESFP con SE, como he dicho, tienden a acotar más, tienden a ser más claros y directos con lo que buscan o con lo que los dicen, o incluso con el estilo de comunicación en general. Y yo, que tengo muchísimas amigas NE en general, bastante más que SE, sí que, por ejemplo, tiendo las conversaciones a decir, no te enrolles, ve al grano, ¿no? Además, los ESFP se divierten más observando a su alrededor y captando un poco las ideas, un poco a su alrededor, y llegando a ciertas conclusiones, tipo, va, pues de esto igual puedo sacar esto, o mira, esta ha hecho esto, quizá la próxima vez mejor yo no hago esto, ¿no? Los ENFP se divierten más explorando un mundo abstracto de ideas. Por otra parte, su función inferior es distinta. Lo que os he contado de los ESFP, que temen el futuro, el planificarlo en exceso, pensar en exceso en él. Pero el problema de los ENFP es más que a veces se martirizan por lo que hicieron en el pasado y porque no aprenden de sus errores. O lo que digo, de los detalles tangibles les dan un poco peor captarlos, retenerlos, utilizarlos para algo. Porque como viven mucho más cómodos en el terreno de las ideas, tienden a sufrir un poco sobre todo con los detalles. También a los ESFP se nos confunde con los ESTP, sobre todo en ciertos eneatipos como el 8, pero bueno, los ESFP usan Phi y T. Cultivan y se esfuerzan por tener ciertos valores subjetivos y personales y que la gente lo sepa y demostrarlo y ser así. Son más susceptibles, más emocionales, más sensibles, pero también quizá un poco más apasionados acerca de lo que sienten y lo que viven. Los ESTP no tienden a pararse tanto en cultivar qué es lo que les parece mejor, peor, moralmente, etc. Se adaptan un poco más a lo que la sociedad o los valores colectivos piden, ¿no? Que tipo pueden ser súper generosos, súper educados, súper amables, súper amigables, pero no es tanto desde el interior de yo quiero ser así porque esto creo que está bien, sino que es como que se adaptan un poco más a los valores colectivos, ¿no? No son tan apasionados a la hora de defender sus causas o su identidad en general. Es una de las cosas que me hace pensar que Brave es súper ESFP. Pero sí que tienden más a armonizar un poco con el exterior, tienden más a querer intentar llevarse bien con la gente, etc. Los ESTP suelen ser más directos, verbalmente a veces un poquito más cortantes. Los ESFP generalmente no tienen tanto ese problema, no lo tienen igual. El problema que tienen más es de malentendidos de susceptibilidad, básicamente. Los T se preguntan, ¿qué funciona y qué no? ¿Qué tiene sentido y qué no? ¿Qué podemos implementar aquí y ahora para que esto salga bien? ¿Qué podemos cambiar? Mientras que los ESFP a través de Phi nos preguntamos, ¿qué tiene más valor para mí? ¿Qué me identifica? ¿Qué me representa? ¿Estoy siendo fiel a mí misma? ¿Cómo me siento y por qué? Uno rápido, ESFP versus ISFP. En general, lo que siempre os digo, la energía que transmiten los E versus los I, nos podemos reír igual, podemos hablar, contar las mismas anécdotas, etc. Pero luego, por ejemplo, mi amiga ISFP es conocida porque de repente desaparece, nadie sabe de ella, le da igual. A los 5 meses aparece y queda contigo y es el amor. Los ESFP generalmente no, o no tanto, o sea, de hecho yo creo que soy una de las amigas, entre comillas, más presentes, porque eso, los ISFPs van un poco más por libre. Tú les puedes proponer planes, pueden querer apuntarse o no, pero un poco siempre según sus criterios, ¿no? Ellos van primero. Los ISFP muchas veces dicen que sí a los planes por el mero hecho de estar con esa gente, ¿no? Los ISFP siempre son un poco más retraídos, un poquito más. La energía va más hacia adentro que hacia afuera. Con los ESFP sucede al contrario, están mucho más enfocados en el exterior que en el interior. Y ahora la comparación que necesita su propio vídeo, la comparación que todos estáis esperando, ESFP versus ENFJ. Como os he dicho, en ciertas situaciones los ESFP pueden utilizar fe o puede parecer que utilizan fe. Generalmente se tipifica como ENFJ a los ESFJ, que son más carismáticos, más amables, los que se preocupan un poco más por la gente, como si los ESFP en general solo se preocuparan por sí mismos, cosa que no es para nada cierta. Podéis preguntar a todas mis amigas si queréis. Mi consejo es que si quieres tipificar a un ENFJ como ENFJ real, tienes que ver más claro su ni que su se. El se de los ESFP les hace mucho más directos, espontáneos y pragmáticos. Reaccionan a las cosas con rapidez, con carácter, con pasión, les gusta vivir el momento y probarlo todo. El se de los ENFJ se transmite más en una sensibilidad artística. Lo que digo de que los ENFJ viven un poco más en el mundo de abstracto de ni
y C es lo que les ayuda un poco a bajar un poco a la tierra. Les gusta encontrar pues esos detalles o ese campo artístico / estético que les hace pues un poco expresar lo que sienten o cómo ven el mundo, su visión del mundo, expresarla a través del arte, ¿no? Sin ser necesariamente personas muy espontáneas. Los ENFJ tienen una visión del mundo mucho más idealizada, se suelen cuestionar más cosas acerca del mundo, la humanidad y a dónde vamos y de dónde venimos. Los ESFP a través de FIT piensan en términos más individuales, tipo ¿qué puedo aportar yo al mundo? Son un poco más reactivos, en el sentido de reaccionar físicamente o expresivamente a las cosas. Los ENFJ son un poco más reflexivos, más contemplativos, ¿no? ¿Por qué a veces el FI de los ESFP parece fe? Tenéis explicación aquí, está en inglés el post. Es básicamente gracias a que se nos hace bastante observadores e intuitivos acerca de qué está pasando en este momento, tipo, estoy viendo a esa persona y creo que se está sintiendo así. Y FI es la máxima de yo no actúo con los demás como no quiero que actúen conmigo. Entonces eso parece que al captar cómo se sienten los demás y intentar tratarles bien porque no te gustaría que a ti te trataran mal si tú estás así, eso ya es fe. Y no. Es como el ejemplo de la persona que se cae por la calle, que os lo he puesto 1000 veces, ¿no? Que el fe asume que esa persona se está muriendo de vergüenza porque es lo lógico, y el FI mira, le ve la cara y dice, si este tío se está riendo de sí mismo, no está sintiendo vergüenza, entonces, tal cual. En cambio el fe está experimentando vergüenza ajena por la persona que se ha caído. Mira, hay otros dos tipos con los que se confunde al SFP, pero no voy a entrar en ellos, ya haré sus vídeos, que son el ENTJ y el ENTP, que ya os comenté también en el pasado vídeo. Básicamente con el ENTJ sobre todo se confunden cuando entran en ese loop de T y C. Y luego respecto al ENTP, creo que es bastante importante hacer un vídeo que compare a los superegos, ¿vale? Así que iré haciendo vídeos de comparativa de superegos. ¿Qué es esto del superego? Pues es uno de los 4 lados de la mente de un ESFP. Su subconsciente, es decir, la personalidad aspiracional, es el INTJ. Su inconsciente, su sombra, es el ISFJ. Y su superego es el ENTP. 4 personalidades muy chulas. Claro, me he emocionado y no sé, tengo un millón de ejemplos. Hay muchísimos ESFPs en la cultura pop, artistas. Estoy pensando, por ejemplo, empezando por idols. Yo pienso en Lisa de Blackpink, en Baekhyun de EXO, en Jackson de GOT7 y en Joy de Red Velvet. Freddie Mercury, Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio. Y luego como personajes históricos, ojo, que tenemos a María Antonieta, que la pobre incomprendida también, o al genio de Mozart. Y en cuanto a ficticios, Penny de Big Bang, que es un buen ejemplo de ESFP 7, Sasha y Connie de Attack on Titan, Amy March, la princesa Jasmine, Thor, a Rachel de Friends ya la he dicho, pero también está Joey. No es casualidad que Friends sea una serie tan buena y 2 de los 6 protagonistas sean ESFP. El protagonista del Juego del Calamar, ahora que estáis todos viendo esa serie, también es ESFP 7. Como personajes así heroicos tenemos a Elizabeth Swann de Piratas del Caribe, Ron Weasley y del libro que me estoy leyendo ahora, Nina Zenik de 6 de Cuervos. Y ahora, mis panas, vamos a ver quién toca la semana que viene. El que salga, saldrá. ¡Ah! La semana que viene vamos con ESTJ. Se lo merecen. Sé que tengo muchos seguidores que sois introvertidos. Es que yo creo que prácticamente solo quedan ya tipos introvertidos. Creo que quedan 5. Creo que quedan INTJ, INFP, ISTP, ISFJ. Ah, ENTJ. Falta ENTJ. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene con los ESTJ y más vale que le deis amor a este vídeo, porque bastante poco amor le da la comunidad a este tipo. Nos vemos la semana que viene. Un beso, chicos. Chao.